¿Qué tal, República Dominicana? ¿Cómo están todos ustedes? Placer inmenso estar como de costumbre en nuestro programa Ecología y algo más para todos ustedes. Un programa fundamentalmente educativo y orientador que trata sobre los aspectos fundamentales que tienen que ver con el medio ambiente y los recursos naturales, fundamentales para el equilibrio para toda forma de vida en la Tierra. Bien, no quería hacerlo, pero sí, tengo que decirlo, yo estoy un poquito, nos acompaña el maestro, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por mucho tiempo, Eleuterio Martínez, ingeniero forestal, acabado recientemente de estar como presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y una persona conocida por todos como defensor del medio ambiente y los recursos naturales, los cuales son vitales para el equilibrio de la vida en el planeta. Real y efectivamente, Eleuterio, me place mucho tenerte, buenos días, un gran placer. Cómo no, muchas gracias, muchas gracias. Es un honor estar en tu programa y qué bueno que nos encontramos para hablar un poco sobre lo que son las riquezas naturales de la República Dominicana. Estamos a tus órdenes. Principalmente los parques nacionales. Tú sabes que recuerdo, en una clase de conservación de los recursos naturales, recuerdo desde cuándo se establecieron los parques nacionales. Tienen más de 150 años. El primer parque nacional tiene más de 150 años que se instituyó en América, fundamentalmente. Eleuterio, realmente, ¿qué son los parques nacionales? Bueno, el primer parque nacional fue el de Yellowstone, 1870-72. El 72 realmente fue cuando se creó el Yellowstone. Bueno, los parques nacionales, ¿cómo explicártelo de una forma sencilla, simple, que la persona lo pueda entender? Mira, los parques nacionales son museos vivientes, son museos de la naturaleza. Tú vas a un museo cualquiera y lo que tú ves son escaparates y ves muchísimos objetos y esa cosa, mientras que en la naturaleza lo que tú ves, un árbol, un animalito, una montaña, un río, una playa, lo que tú estás viendo, eso lo hizo la naturaleza a través del tiempo, durante miles y millones de años. Eso es la naturaleza como tal. Esas imágenes que tú ves que van a estar pasando corresponden, por ejemplo, ese es el Parque Nacional Montecristi. Ese fue lo que fue el Parque Nacional Montecristi, ahora mismo es el Cayo Terrero. Recuerda que ahí están los Cayos Siete Hermanos. Exacto. Es el Cayo Terrero, que es donde vienen los bubíes. Los bubíes, que son unas gaviotas dominicanas, pero que viven en Norteamérica. Oh, es decir, son residentes por allá. Ellas vienen, sí, exactamente, pero ellas vienen a reproducirse aquí. Si un cayito de eso desaparece, ellas están condenadas a desaparecer también, porque solamente ellas se reproducen allí, aunque viven en Norteamérica. Esa es la naturaleza. ¿Y función de los parques nacionales? Las funciones, en primer lugar, es conservar la originalidad, muestras originales, es decir, algo que todavía no ha sido alterado por la mano del hombre, lo que la naturaleza puso allí y lo que es propio justamente de esos ambientes. Eso es lo que es un parque nacional. ¿Tiene que ver los parques nacionales? Hay veces que la gente cree que los parques nacionales son, por ejemplo, el parque Riquillo, el parque Independencia. Hay gente que lo confunde. Hay que decirle a la gente que son áreas naturales, ¿verdad?, que están muy alejadas de los núcleos urbanos. Sí, sí. Por ejemplo, como esa foto. Esa que estamos viendo. Esa se llama Parque Nacional Aniana Vargas. Eso es el sistema de montañas que está al oeste de la presa de Atillo, pero que da hacia Fantino, hacia la zona de Fantino. Esa es una zona que todavía se mantiene muy bien conservada. Son bosques aborígenes, es decir, fueron nuestros taínos, nuestros indígenas, los que habitaron esos espacios, esos ambientes. Y es uno de los parques nacionales más originales que tenemos. De tal forma que hay una montaña que se llama Sierra Prieta, por ejemplo. Ojalá que tú ya... ¿Eso es cerca de por aquí? Sí, pero no Sierra Prieta de aquí de Villamella. Exacto. Esta es Sierra Prieta de Fantino. Ah, de Fantino. Que son, sí, que es un sistema, óyeme, un sistema de haitises, donde todavía tú tienes petroglifos que hicieron nuestros aborígenes, es decir,
Fueron los taínos lo que tallaron su escritura, lo que eran sus costumbres, lo que tiene la naturaleza en esos ambientes. Y eso es lo que forma parte del Parque Nacional Aniana Vargas. La biodiversidad. Los parques nacionales estuviesen de alguna manera vinculados a cuestiones que... Bueno, hablamos de biodiversidad y los medicamentos que uno utiliza normalmente. Bueno, ¿Eso tiene que ver con esto? Precisamente. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la trascendencia que tiene un parque nacional? Porque es que las formas de vida que tú tienes allí, las especies de plantas, de animales, como no han sido perturbados todavía por la mano del ser humano, como todavía conservan esa fuerza de la naturaleza, conservan precisamente todos los principios medicinales, principios curativos, tienen un valor, por ejemplo, estos casos, que es el Parque Nacional, Parque Nacional Los Haitises, eso es inconfundible. Mira, ese es el Caño Jibale. Un caño, o se llama Caño Jibale, es el nombre aborigen todavía. Fueron nuestros aborígenes, fueron los taínos que le pusieron ese nombre. Y tú lo ves justamente en unas condiciones que todavía la naturaleza conserva toda su gracia, toda su belleza. Significa todo aquello que tú puedes utilizar los bienes de la naturaleza con múltiples funciones, con múltiples propósitos. No solamente la biodiversidad para las medicinas, sino y sobre todo para la recreación, para el turismo, significa que nosotros podemos utilizar los recursos naturales de tal forma de que lo que tú aprovechas, lo ves. No es que tienes que tocarlo ni siquiera. Es decir, son recursos naturales que se aprovechan de manera intangible. Es decir, tú ni siquiera tienes que tocarlo, pero tú lo disfrutas a plenitud. De hecho, esa es la gracia del turismo. El agua. ¿Y el agua? Y el agua que llega a Santo Domingo, que llega a todos los pueblos de la República Dominicana, el agua para las industrias, consumo doméstico. ¿Y esto tiene algo que ver con los parques nacionales? Bueno, Geraldino, mira, por ejemplo, es el Parque Nacional La Jalda. Oh, Esa imagen que tú tienes el Parque Nacional La Jalda, que está en Miches, en la zona de Miches, está en el sistema de la Cordillera Oriental. ¿Qué significa las aguas? Las aguas, cuando tú abres la llave, cuando tú abres el grifo en tu casa y tú no encuentras agua, tú dices, se nos fue el agua, significa que tú no sabes que esa agua viene de la mayor parte de las veces de un parque nacional. El agua que llega a Santo Domingo, por ejemplo, toda el agua que se consume en Santo Domingo viene del Parque Nacional Valle Nuevo, que la gente no lo sabe. Desde Constanza nosotros tenemos las aguas que vienen del acueducto Valdesia Santo Domingo. Tú traes agua de la humeadora. La humeadora es el sistema de montañas que va desde Villa Altagracia hasta Bonao. El río Jaina, no se llama el río Jaina es el principal, pero está el Duey, está el Maiboa, está el río Mana, el río Isa, que tienen los acueductos más antiguos que tiene la ciudad de Santo Domingo. Mira, acueductos que se hicieron en 1924, óyeme, ya hace más de un siglo. En 1924 se construyeron aquellos acueductos, que son el agua de mejor calidad que llega a Santo Domingo. Toda la zona de Don Bosco, o por lo menos la parte que está de la John F. Kennedy hacia el sur y llegando a la 27 de febrero y de aquí hasta el Malecón, tiene posiblemente la mejor agua que llega aquí a Santo Domingo. El agua que llega a la región este de la República Dominicana, del Gran Santo Domingo, o de Santo Domingo, ¿viene de los Haitises? No, sí, exactamente, de los Haitises. Creía que me iba a preguntar si venía también de la cordillera. No, esta viene de los Haitises, viene el sistema de los Haitises. Estamos hablando de que el sistema de pozos de la Catalina, de los Marenos, viene todo el sistema de los Haitises, porque los ríos de Sábita, Yabacao, Comate, Comatillo, todos esos ríos vienen de los Haitises también, de esa maravilla que tú estás viendo. Esas imágenes que nos hablan de uno de los parques nacionales más originales que tiene la República Dominicana. Mira, los haitises, en 1968, la FAO decía que una de las mejores muestras de los bosques tropicales que existen en el continente americano, ese es el Parque Nacional Los Haitises. Excelente, excelente. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Nos vamos
con los perforistas que tenemos por allá, yo no sé si lo tienen en Q, los perforistas. Tú sabes que a mí me patrocina, oye, tengo un amigo que se llama Fran Reyes. Él tiene una casa, Eleuterio, él tiene unos talleres industriales y agrícolas de fabricar piezas para piezas pesadas para vehículos, de motor, y entonces él lo que hace es que reutiliza el material que ya está elaborado. Él no manda a comprar nada a los talleres, a la ferretería, él utiliza este mismo tipo de material, lo recicla, digamos. Oh, maravilloso. Entonces, él nos apoya siempre, y entonces ahora los talleres industriales agrícolas Frank Reyes se han convertido en los perforistas ahora, porque esas grandes máquinas que hacen esos hoyos que perforan a raíz de la escasez de agua, la gran mayoría se fabrican sus piezas allá, no las compran nuevas. Y entonces eso ayuda porque, como tú sabrás, Eleuterio y todos los amigos que nos observan, el gran problema en este momento, o uno de los grandes problemas de la naturaleza, es que le estamos sacando más que lo que le estamos devolviendo. Por lo tanto, si de lo que ya sacamos podemos nosotros reutilizarlo, donarlo y que la gente lo siga utilizando, eso sería la clave. Por lo tanto, gracias a Frank Reyes que nos dice, te apoyamos. Y así es. Pausamos. Seguimos con Eleuterio Martínez. Eleuterio Martínez, la verdad es que tengo que decirlo, Eleuterio, para mí es una grata satisfacción tenerte. Sobre todo, también lo tengo que expresar, tú tienes un prestigio ganado en la República Dominicana y en otras partes de Latinoamérica también, y a nosotros nos satisface mucho, porque entendemos que el trabajo fundamental para la vida en la tierra es este. Sin recursos naturales no hay nada. Claro. Sin bosque no hay nada. Y quiero entrar en lo siguiente. ¿Cómo están, qué podemos decir en este momento de la conservación de los parques nacionales? Recuerda que una vez, yo recuerdo que una vez, lo voy a mencionar así, no recuerdo la época, pero una vez, aquí hay gente que hablan de sembrar aguacate en los parques nacionales y de sembrar yuca y batata, como si fueran áreas agrícolas. Y también se pasó un poquito a hablar de esto que tiene que ver con los sectorizar, cada cosa en su lugar. ¿Cómo se llama esto? Que en la ley de Hipólito, cuando Hipólito salió la ley 6400, pero esto no se ha cumplido todavía. El ordenamiento del territorio, plan de ordenamiento del territorio. Y eso, hablar de los parques nacionales que no sean para los objetivos para los cuales se instituyeron, realmente es hacerlo de manera muy negativa para la nación. Claro, claro, sí. Geraldino, mira, el ordenamiento del territorio, se ordena el territorio para que cada espacio se le dé el uso de acuerdo a su vocación natural. Si tú tienes una zona que es productora de agua, es decir, que el uso principal es producir agua. Por ejemplo, la zona de los Haitises es una zona que no te permite hacer agricultura, no te permite hacer ganadería, no te permite hacer actividades productivas. Sin embargo, es una zona donde llueve tanto, donde tú produces tanta agua, que lo más apropiado, la vocación natural de ese espacio, es que tú lo conserves para la producción de agua. Eso mismo puede pasar en los parques de la cordillera, por ejemplo. ¿Qué tú vas a sembrar en el Pico Duarte? ¿Qué tú puedes sembrar en La Pelona? O que tú puedes sembrar en La Rusilla, en una montaña que están a 3 kilómetros verticales. Es decir, son zonas donde si tú talas y cortas, es un daño que no hay forma de tú medirlo. Primero porque los pinos que tú cortes allá arriba, esos pinos apenas se regeneran a través de cientos y cientos de años. ¿Por qué? No pueden crecer porque que tú lo vas a reforestar, que tú vas a plantar. ¿Por qué? Porque el frío en Navidad quema todos esos árboles. Es decir, toda la época invernal, esa zona se llena de escarcha y entonces los pinos no pueden crecer. Entonces, son parques nacionales porque conservan todavía sus bosques ancestrales que tienen miles y miles de años evolucionando en esas montañas y que no se le puede hacer ningún otro uso que no sea, primero, aprovecharlo para fines turísticos,
porque además de tú conservarlo, para producir agua, para tú conservar la fauna, conservar la vegetación, la flora, lo que es propio de su ambiente, tú lo puedes utilizar para la recreación. He oído hablar en los últimos, ¿cómo están conservados los parques nacionales? Objetivamente, porque he oído hablar de problemas en el Parque Nacional, en la Cordillera Central, Sí. donde hay dos parques nacionales tradicionales, el que mira para el lado de San Juan, el José del Carmen Ramírez, Así y es. el que mira para el norte, el parque Armando Bermúdez. Mm. ¿Cuál es la situación de la Cordillera Central? Porque para mí, ese es la columna vertebral de la República Dominicana, porque nos da agua de aquel lado, nos da agua de este lado, obviamente sin dejar de lado los demás parques nacionales y áreas Claro. protegidas. ¿Cuál es la situación ahora de la conservación de la Cordillera Central? Bueno, en primer lugar, recuérdate que los parques nacionales, Armando Bermúdez, José del Carmen Ramírez, el mismo de Valle Nuevo, La Humeadora, los parques de Nalga de Maco, todos los parques que están en el lomo de la Cordillera Central, fue lo que forman la famosa Madre de las Aguas. Recuérdate Sí. que son tantos los ríos, hay 700 ríos que nacen en la Cordillera Central, que son los que garantizan el agua en el territorio nacional y parte de Haití. Exacto. Recuérdate que el río Artibonito, Claro. mira los ríos, las arterias fluviales. Te nace el Yaque del Norte, que recoge prácticamente 14 ríos. El río Yaque del Norte, él solo, recoge 14 ríos en la parte oriental. En la parte occidental tú tienes el río Artibonito. La parte sur tú comienzas por el río San Juan, por el río Mijo, río Las Cuevas, río Guayabal, todos los ríos que vienen de la parte sur, todo eso viene de la Cordillera Central. Y lo que te nacen de Valle Nuevo. En Valle Nuevo te nace el Yuna, te nace Las Cuevas, te nace el Nizao, te nace el Ocoa, te nace el Jaina. Es decir, la mayor parte de los grandes ríos de la República Dominicana realmente vienen de la Cordillera Central. Por eso se llama Madre de las Aguas. Entonces, ¿cómo está? O sea, ¿cómo se está manejando en los momentos actuales? El tiempo se nos va, nos quedan 3 minutos. Sí. ¿Cómo se están manejando la Cordillera Central ahora mismo, sabiendo que es la columna vertebral de este país y en gran parte de Haití? Claro, mira, esa es la gran preocupación. ¿Cuál es la situación? La gran preocupación es que muchos de esos parques nacionales se están utilizando, oigan bien, para actividades agrícolas insostenibles. Insostenible indica que si tú te pones a sembrar aguacate, por ejemplo, que es el caso de Valle Nuevo, que es el caso del Parque Nacional Máximo Gómez, esos parques nacionales, tú estás cortando la vegetación natural, la alfombra verde que te recoge todo el agua y alimenta esos ríos, tú lo estás sustituyendo para justamente poner a sembrar aguacate. Mira la presa, esa es la presa de Higüey. Las presas, esa presa, mira lo que es Río Nizao en la parte baja, porque toda esa zona está siendo deforestada para tú estar utilizando una especie que no es propia de esos ambientes. ¿Cómo tú vas a sembrar aguacate en Valle Nuevo, en esos ambientes? Anteriormente, eso era pan nuestro de cada día. Yo recuerdo lo que sucedió con el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que era una defensa. Yo oí hablando de eso como defensa. ¿Eso ha pasado un poquito a la historia o cuál es la realidad actual de eso? Todavía Sierra de Bauruco, que es la zona con mayor riqueza biológica que tiene la isla. Lamentablemente, todo eso se está eliminando para sembrar aguacates. Bueno, finalmente, Eleuterio, nosotros que lo que queremos es llevar el mensaje al pueblo de lo que real y efectivamente nosotros debemos hacer para un buen desarrollo de la República Dominicana. Yo tengo unas imágenes ahí, algo escrito donde el presidente dice que si no hay bosque real y efectivamente no podemos desarrollarnos eficientemente. Claro. Lo quiso decir el presidente. Ojalá que todos los dominicanos hiciéramos conciencia de lo que está diciendo el presidente, porque eso es así. Sin conservación, tú no puedes tener desarrollo, porque el desarrollo está sustentado en esas riquezas que tiene la naturaleza. Eleuterio, se nos fue el tiempo, yo me quedé con todos los datos, me quedé. O sea, prepárate para que venga pronto a este programa, Ecología y Algo Más. Gracias de verdad, Eleuterio, me he quedado muy satisfecho con las informaciones que ha dado y ojalá que el público nos siga para seguir comentando sobre estos aspectos que son vitales para el desarrollo, no solamente de la República Dominicana, vitales e imprescindibles, sino para el desarrollo de nuestro país y para el desarrollo del mundo. Hasta la próxima. Gracias.